Buenas noches con todas y todos. Disculpen la demora, que teníamos un problemita de micrófono. Tengo que estar por aquí porque ya hay interferencias. Sí, estamos en un ciclo de filosofía de los martes del conocimiento sobre Spinoza. Tercera sesión con Stefan Vinolo. Bueno, ya no lo presento, sí lo presento. PhD en Filosofía y Teología, especialista de Filosofía Contemporánea y de Filosofía del siglo XVII, profesor principal de la Escuela de Filosofía de la CUSE, y hoy vamos a hablar de una ética del encuentro. Tercera sesión, tenemos dos más, el martes próximo 24 y el 31 terminaremos. Entonces, dejo la palabra a Stefan. Muchas gracias. Y una excelente noche a todos. Muchas gracias. Sabrina, muchas gracias. Muchas gracias una vez más a la Alianza Francesa de Quito por recibirnos para este pequeño seminario sobre Spinoza. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, aún más el día de hoy, porque sé que se están jugando cosas muy importantes relativamente cerca, pero muchas gracias de todas formas por haber venido a esta pequeña sesión de manera presencial. Hoy vamos de cierta manera a ver tal vez lo que constituye realmente el núcleo de la filosofía de Spinoza, es decir, su ética. ¿Por qué digo que es probablemente el núcleo de la filosofía de Spinoza? Pues simplemente porque el libro más importante de Spinoza, el libro que hace que Spinoza sea un filósofo tan famoso en la historia de la filosofía, se llama justamente Ética. Pero como todo es extraño en Spinoza, pues verán que el libro no se llama solamente Ética, se llama Ética demostrada a la manera de los matemáticos, a la manera de los geómetros. Por lo que ven que inmediatamente hay algo sorprendente dentro del mismo título del libro, lo que ya nos deja sospechar que la ética de la cual vamos a hablar hoy, tal como hemos hecho en las otras sesiones, pues va a ser una ética un poquito diferente, una ética un poquito extraña y una ética que tiene que ver con lo que hemos dicho con el mismo título de la sesión de hoy, una ética del encuentro. Para entender esta ética del encuentro, debemos retomar las dos ideas importantes que habíamos visto en las dos últimas sesiones. ¿Se acuerdan que en la sesión 1 habíamos hablado sobre todo de la ontología de Spinoza con esta idea de una filosofía inmanente? Es decir, una filosofía que no conoce algo meta, que no conoce algo más allá. En la segunda sesión habíamos hablado también de la dificultad de pensar las cosas singulares a partir de ese esfuerzo que las habita todas, que es una parte de la potencia divina, que era lo que Spinoza llamaba conatus, ¿no? Este esfuerzo que hace cada cosa singular para poder perseverar en el ser. Y se acuerdan que habíamos dicho, para intentar resumir esa segunda sesión, pues que una de las ideas más importantes tal vez de la filosofía de Spinoza consiste en decir que existir siempre es resistir. De ahí que haya tantos fanáticos de Spinoza al nivel político. Pues son justamente esos dos puntos que nos van a permitir entender hoy en día el problema de la ética en Spinoza y la manera muy singular en la cual se plantea el problema ético en su filosofía. Ven que desde que hemos comenzado a hablar, desde que comencé a hablar de la sesión de hoy, constantemente les hablo de ética y nunca pronuncié la palabra moral, lo que ya es de por sí extraño, porque verán que en el vocabulario común, en el lenguaje ordinario, pues hablamos de ética un poquito tal como hablamos de moral, y en realidad, salvo que realmente estemos en una clase de filosofía, pues muchas personas tendrían mucha dificultad para explicarnos la diferencia entre la ética y la moral. Y sin embargo,
uno de los puntos más importantes de la ética de Spinoza es que justamente no es una moral y que es una ética. Entonces, quisiera comenzar explicándoles estos, por qué razón Spinoza hace una ética y no es una moral, y lo que implica hacer una ética en vez de hacer una moral. Obviamente, los conceptos de ética y de moral se podrían diferenciar por 1000 ideas, por 1000 caminos diferentes. Y en realidad merecería un seminario entero saber cuál es la verdadera diferencia entre la moral y la ética. Pero solo quiero explicarles el punto o la diferencia que nos permite entender por qué Spinoza hace una ética, ¿ya? Así que yo voy a utilizar una diferencia entre ética y moral, pero no se olviden que existen en realidad muchísimas diferencias entre esos dos conceptos. Desde el punto de vista etimológico, pues ven que la ética viene del griego ethos, que como casi todos los conceptos griegos significa una multitud de cosas, comportamiento, costumbre, carácter, significa muchísimas cosas. La palabra moral, al contrario, viene sobre todo del latín morales, que también significa costumbres, comportamiento y hasta podríamos decir el mismo carácter de un pueblo. Por lo que ven que en realidad, etimológicamente, es muy difícil distinguir lo que sería la moral y lo que sería la ética. Y, sin embargo, hay una diferencia muy importante, como mínimo la que hace Spinoza, y que es probablemente una de las más importantes para entender esta diferencia conceptual. Porque si bien la etimología de las dos palabras es sumamente parecida, pues la tradición filosófica de la cual ambas palabras vienen son dos tradiciones muy diferentes. Si ven que una, por así decirlo, huele a Grecia, ¿ya?, tal como la palabra ontología, ¿ya?, pues si ven que ética huele a ethos, a Grecia. Cuando al contrario, la palabra moral remite más bien a Roma, y es decir, en última instancia, al cristianismo que se impuso en Roma. Por lo que ven que son dos caminos conceptuales un poco diferentes. Pero la gran diferencia que va a hacer Spinoza al decir yo hago una ética se puede entender con una pregunta muy difícil que consiste en saber a raíz de qué patrón vamos a analizar o vamos a poder decir que una acción es buena. Porque si ven que en realidad en filosofía moral o en ética ni siquiera estamos de acuerdo para decir cómo vamos a evaluar a las acciones para decir que cierta acción es buena. Pues si ustedes pertenecen al campo de la moral, verán que casi siempre van a decir que una acción buena es una acción cuya intención es buena. Es decir, que en última instancia, la moral remite a cierta interioridad del sujeto. ¿Cuál fue mi verdadera voluntad cuando yo hice tal o tal acción? Y al final, si esta acción no tiene las consecuencias que yo esperaba, no importa, porque mi intención era buena. Pues eso sería una de las maneras de decir, a ver, a eso realmente tal vez debamos llamarle la moral, que pasa por el cristianismo, que pasa por Kant y que llega hasta las filosofías contemporáneas muy influenciadas por los pensamientos teológicos. ¿Ya? Si ven, primera manera de saber lo que es una acción buena es la intención, que fundamenta el criterio de evaluación. Por otro lado, también podríamos imaginar otro camino, que es justamente el camino de la ética, como mínimo de la ética tal como la va a entender Spinoza. Una acción buena no es una acción cuyas intenciones son buenas, porque de todas maneras, en un sistema determinista, los seres humanos no tienen intenciones, por lo que obviamente Spinoza no va a utilizar el criterio de la intención.
Lo que nos va a permitir distinguir entre acciones buenas y acciones malas son las consecuencias de nuestras acciones. Por lo que, para utilizar el vocabulario contemporáneo, podríamos decir que la moral que se focaliza sobre la intención de las acciones es una deontología, cuando la ética que se focaliza sobre las consecuencias de las acciones es un consecuencialismo. Si ven que ahí hay una oposición radical entre esos dos campos. La moral remite a mis sentimientos internos, las motivaciones y las intenciones del sujeto. Por así decir, es un pensamiento todo interior, todo interno. Cuando la ética es más bien exactamente lo contrario. Es un pensamiento en externalidad. No me importa por qué razón haces las cosas. Lo que me importa es que las hagas o que no las hagas. Y de hecho podríamos tomar un ejemplo muy simple para intentar pensar esta diferencia entre moral y ética. Si yo veo a alguien que se está ahogando en el océano y que me digo en mí, voy a salvarle porque si le salvo, el alcalde me va a dar una medalla. El alcalde me va a dar algún tipo de reconocimiento y eso a lo mejor fortalecerá mi visa de trabajo en el Ecuador. ¿Es una acción buena o no? Pues ven que si son moralistas, mi acción no sería buena, porque mi verdadera intención no es salvar a la persona. Mi verdadera intención es salvar mi visa de trabajo en el Ecuador. Por lo que no es una intención pura, no es una voluntad que apunta hacia el bien, es una voluntad que apunta hacia un pequeño interés mío. Al contrario, un consecuencialista me diría, mira Estefan, no me importa por qué razón vas a salvar a esta persona, sálvale. Lo importante es la consecuencia de tus acciones. Por lo que ven que esto inmediatamente nos va a permitir entender por qué razón Spinoza hizo una ética y no una moral. ¿Se acuerdan que todo lo que hemos dicho en las sesiones anteriores y sobre todo con esta idea de que cada cosa singular se manifiesta a través de algún tipo de esfuerzo, pues nos lleva necesariamente hacia una filosofía de la exterioridad, de la potencia que yo despliego en el mundo para poder seguir existiendo. Y esto obviamente se manifiesta como algún tipo de acción, como algún tipo de resistencia. De ahí que vayamos a tener que pensar en Spinoza una ética, y veremos en la última sesión también una política a la cual no le importe la interioridad de los individuos. No me importa por qué razón haces las cosas. Lo que me importa es que las hayas hecho o no. Entonces, ven, primer punto, la lógica del esfuerzo, la lógica del mismo conatus, nos lleva inmediatamente a la idea según la cual no vamos a evaluar a las cosas de manera interna, sino puramente de manera externa. Por decirlo en el vocabulario de la filosofía contemporánea, es una ética comportamentalista, que toma en cuenta únicamente lo que yo veo de lo que la gente hace y lo que la gente hace. Pero obviamente, una vez dicho eso, eso no resuelve de manera inmediata cuál va a ser el verdadero criterio para decir que ciertas consecuencias de unas acciones son consecuencias buenas o que son consecuencias malas. Sabemos que vamos a evaluar a las consecuencias, pero las vamos a evaluar a partir de ¿qué? Bien se imaginan con la primera clase que habíamos hecho que no vamos a poder evaluar a las consecuencias producidas a raíz de un valor trascendente, que sería algo como el bien o el mal. Puesto que no hay nada fuera de la substancia, en una filosofía inmanente, no pueden existir realmente valores si es que entendemos por valores absolutos que están por fuera del mundo,
absolutos que se deberían pensar ya no como el ser de la substancia, sino como el deber ser que estaría fuera de la substancia. Por lo que obviamente el criterio no puede ser exterior a la substancia. Debemos encontrar algún tipo de criterio inmanente que nos permita decir cuáles son las consecuencias buenas de las acciones y cuáles son, al contrario, las consecuencias malas de las acciones. Y este criterio en Spinoza es un criterio que puede sorprender a mucha gente porque van a ver que tal vez sea un criterio un poquito decepcionante. Pero cuando vamos a pensarlo, vamos a ver que no es un criterio tan pobre como podríamos pensar. En un mundo en el cual cada cosa singular hace esfuerzo para perseverar en el ser, cada cosa singular se compone con otros cuerpos o se descompone frente a otras fuerzas para poder perseverar en el ser. Pues todos bien entendemos que el mismo valor con el cual vamos a evaluar a las acciones va a ser la misma perseverancia en el ser. Es decir, en última instancia, la duración, que es un concepto tan importante en Spinoza. Una cosa que dura, por el simple hecho que dure, evidencia de por sí que es una cosa potente. Evidencia de por sí que tiene en ella algún tipo de esfuerzo potente. Por lo que ven que estamos muy lejos de filosofías que pensarían a la luz del bien o a la luz del mal. Spinoza quiere, al contrario, reducir el concepto de bien y el concepto de mal en tanto que absolutos para pensar una ética ya no del bien y del mal, sino de lo bueno y lo malo. Y ven que lo bueno y lo malo ya no tienen absolutamente nada que ver con el bien y el mal. Porque el bien y el mal, si es que existen, son conceptos absolutos. En cambio, lo bueno y lo malo siempre son conceptos situacionales. Son conceptos que se van a dar dentro de cierto encuentro, dentro de cierta situación. Por lo que ven que, con los dos puntos que habíamos visto la última vez, ya podíamos sospechar que lo que íbamos a ver en Spinoza no era nada menos que una ética inmanente del encuentro. Y eso es lo que debemos explicar ahora. Todo el problema de las cosas singulares en Spinoza es el problema de la composición o de la descomposición de los cuerpos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que yo mismo estoy compuesto por muchos cuerpos más pequeños que yo y a la vez soy el componente de cuerpos mucho más importantes que yo? Mi país, mi familia, la humanidad, el universo, etcétera, etcétera. Por lo que todo es un problema de composición y de descomposición. Y la apuesta de Spinoza es la siguiente, su apuesta en el campo de la ética. Primero lo explicamos conceptualmente y después intentamos tomar ejemplos. Mientras más un cuerpo se pueda componer con otros cuerpos, más se va a hacer potente y por lo tanto más podrá durar. Mientras más, al contrario, un cuerpo se deja descomponer por otras fuerzas, por otros cuerpos, y más débil será, por lo que menos durará. Y hay un ejemplo que el mismo Spinoza toma en sus cartas para explicar su ética, que es el ejemplo de los alimentos. Todos bien entendemos que hay ciertos alimentos que yo como y de cierta manera esos cuerpos se componen con mi propio cuerpo. Regeneran células, es decir que literalmente pasan a formar parte de mi cuerpo. Y todos bien entendemos que cuando pasan a formar parte de mi cuerpo, de cierta manera me aportan algún tipo de potencia, me aportan algún tipo de posibilidad de durar un poco más.
Al contrario, también existen venenos. ¿Y qué es un veneno? Pues es literalmente un cuerpo que no puede componerse con mi propio cuerpo. Por lo tanto, es un cuerpo que, de cierta manera, me va constantemente a deshacer, me va a diseminar. Pues ven que lo bueno y lo malo se va a tener que pensar de esta manera. Y de hecho, podemos pensar tal vez absolutamente todo de esta manera, porque no es solo un problema alimenticio, tal como habíamos dicho la última vez. Hay ciertas músicas que me dan la impresión que se componen con el ritmo de mi cuerpo y que por lo tanto me hacen ganar en potencia. Por ejemplo, si ustedes están manejando y escuchan Metallica, se sienten inmortales. Por eso no hay que escuchar Metallica manejando. Al contrario, si escuchan otras músicas, se sienten tristes, se sienten melancólicos. Es decir, en última instancia, se sienten débiles. Es decir, que esta música no puede componerse con el cuerpo o con la cosa singular que ustedes son. No solo es el caso de la música, que es en última instancia un encuentro amoroso. Pues todos hemos pasado por encuentros amorosos y también por encuentros terribles. ¿Qué es un encuentro amoroso? Pues es el momento en el cual bien siento que la misma presencia de la otra persona se compone conmigo de tal manera que aumenta mi potencia de vida, aumenta mi potencia de existir. Al contrario, también todos conocemos encuentros tóxicos, literalmente. Pues, ¿qué es un encuentro tóxico? Si ven que no tiene nada que ver con personas malas, no es un problema moral. ¿Qué es un encuentro tóxico? Pues es un encuentro que baja mi potencia de vida. De repente, todo el día estoy pensando en esta persona, me siento cansado, me siento agotado, ya no puedo hacer absolutamente nada. Es decir que, de cierta manera, esta persona está poco a poco agotando mi potencia de vida. Lo mismo sucede en el campo macroscópico de la política. ¿Qué es un encuentro político? Pues ven cómo la lógica de los cuerpos también se aplica a los cuerpos políticos. De repente, dentro de ciertas manifestaciones, por ejemplo, dentro de los acontecimientos de mayo del 68 en Francia, por una razón misteriosa, los obreros pudieron unirse con la fuerza estudiantil. Y eso hizo que este acontecimiento tenga un peso, tenga una fuerza, tenga una potencia absolutamente importante y que permita políticamente modificar muchas cosas. Hasta el día de hoy se sigue intentando hacer este puente entre las fuerzas obreras y las fuerzas estudiantiles. Y no se logra. Por eso no hay en Francia un nuevo gran acontecimiento político, porque no se logra hacer otra vez esta composición o esta unión entre los diferentes cuerpos políticos. Y de hecho, si es que ustedes están en el campo de la política o están preparando revoluciones, pues bien saben que es lo más difícil. Hacer que cuerpos políticos que tal vez tengan intereses que pueden parecer diferentes, de repente puedan unirse, pero que puedan unirse casi físicamente en la calle. Es decir, no es solo una unión intelectual de intereses, más tarde, de intereses o de pensamientos. Ven que es literalmente una unión corporal entre diferentes cuerpos políticos. Pues tal vez toda ética, como mínimo es la apuesta espinociana, se deba pensar de esta manera: unión o desunión de las cosas. Si logro unirme, gano en potencia. Si al contrario, una fuerza externa me deshace,
pierdo en potencia. Y hay una objeción que me voy a hacer antes que ustedes me la hagan, porque me imagino que todos la tienen en la cabeza, que consiste en decir, pero entonces es una ética que hace el elogio de la potencia, que hace el elogio de la fuerza, que de cierta manera, tal como se le criticó a Nietzsche, es una especie de ética del superhombre que nos llevaría a los momentos más oscuros del siglo XX, ya con este elogio de la potencia, elogio de la fuerza. Para la filosofía de Spinoza, obviamente, no se trata para nada de esto. Primero porque la potencia no es la misma cosa que la fuerza. Por la razón siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera sesión de ontología que existía en Spinoza una especie de paralelismo, aunque la palabra no es de él, pero existe una especie de paralelismo entre cuerpo y mente? Pues esto nos permite entender cuál es tal vez el límite de esta potencia, o como mínimo, cómo se puede orientar esta potencia para que no sea la potencia de la persona que de repente sale a matar por la calle, sale a bombardear, a violar. Esa no es la ética de Spinoza, no es una ética de la fuerza. Y la idea de Spinoza es la siguiente. ¿Acuerdan que habíamos dicho que todo lo que sucede en el campo del cuerpo también sucede en el campo de la mente, por el mismo paralelismo? Pues obviamente el aumento de potencia o la disminución de potencia también tiene su correlato dentro del campo mental. ¿Y qué es o cuál es este correlato dentro del campo mental? Pues es lo que Spinoza llama los afectos. Cada vez que mi cuerpo gana en potencia o que mi cuerpo pierde en potencia, en el atributo mental experimento algún tipo de afecto. Y para Spinoza hay 3 afectos primarios: la felicidad, la tristeza y el deseo. Cada vez que mi cuerpo logra componerse con otro cuerpo para hacerme crecer en potencia, experimento la felicidad. Pasar de una potencia débil a una potencia más fuerte es lo que me hace feliz. Por lo que cada vez que experimento felicidad, es que sé que mi potencia de existir está creciendo. Cada vez, al contrario, que estoy experimentando tristeza, pues sé que mi potencia de existir está, al contrario, disminuyendo. Y este es probablemente uno de los trucos más importantes de la filosofía de Spinoza. La idea es la siguiente. Existen 2 tipos de afectos diferentes. Hay unos afectos, los afectos negativos, que Spinoza llama los afectos pasivos. La tristeza, la envidia. Él también pone ahí la humildad. Es decir, todos esos afectos que surgen de una disminución de nuestra potencia de existir. Los llama afectos pasivos, pues porque justamente y literalmente bajan nuestra potencia, limitan nuestra potencia. Al contrario, hay también lo que él llama, eso es probablemente un vocabulario genial de Spinoza, los afectos activos. Ven que es raro porque todos solemos pensar que los afectos, en tanto que nos afectan, son cosas que padecemos. Pues no, también hay afectos activos, es decir, afectos que surgen de un aumento de nuestra potencia de existir. Y uno de los puntos más importantes de la ética de Spinoza consiste en decir lo siguiente. Ven que todo el objetivo, de cierta manera, de su ética consiste en pasar de los afectos negativos a los afectos positivos. Pasar de los afectos pasivos
a los afectos activos. ¿Y cómo se hace esto? Pues ahí viene el carácter muy singular de su ética. Se hace a través del conocimiento. Ahí el carácter un poco, como mínimo, momentáneamente aristocrático de la filosofía de Spinoza. Es el conocimiento que me permite pasar de los afectos negativos, pasivos, a los afectos activos. ¿Por qué razón? Pues porque, ¿qué es un afecto pasivo o un afecto negativo? Pues es un afecto cuya causa desconozco. Es un afecto que no puedo vincular con toda una serie causal. En cambio, a partir del momento en el cual soy capaz de entender las causas de mis afectos pasivos o de mis afectos negativos, esto me va a generar cierta felicidad. Es decir, me va a permitir hacer que lo que era un afecto pasivo se transforme en un afecto activo. Y de cierta manera, es algo que todos podemos entender. Si yo soy alcohólico, en mi mismo alcoholismo, es decir, normalmente un alcoholismo realmente profundo es un alcoholismo que ni siquiera es capaz de darse cuenta que es alcohólico. Eso es el verdadero alcohólico. Pues si ven que un alcohólico a lo mejor se siente triste porque no entiende por qué es alcohólico. Y no lo puede entender porque ni siquiera sabe que es alcohólico. Pero a partir del momento en el cual entendí por qué razón soy alcohólico, a lo mejor el entender por qué razón soy alcohólico no me permite dejar de ser alcohólico. Eso sería otro problema. Pero como mínimo el entender por qué soy alcohólico me genera cierta felicidad y vuelve a aumentar mi potencia de vida. Lo que era un afecto pasivo, un afecto negativo, de repente se puede transformar en un afecto positivo. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la envidia. A partir del momento en el cual yo sé por qué estoy enviando a tal persona, pues ven que de cierta manera me estoy liberando de este afecto negativo. Porque una persona que sabe que lo que siente por esta persona es pura envidia, de cierta manera ya no siente tanta envidia. De la misma manera que un alcohólico que sabe que es alcohólico, ya no es tan alcohólico en realidad, porque como mínimo lo sabe. Entonces ven que no se trata de decir que vamos a salir a la calle a matar gente, a violar mujeres, porque esa es nuestra verdadera potencia. Es exactamente lo contrario. Cada uno de nuestros encuentros, cada una de nuestras acciones va a tener que ser medida, obviamente, pues a partir de los diferentes afectos positivos o afectos negativos que esto puede generar en nosotros. ¿Y por qué razón? Porque me imagino que todos estarán pensando, bueno, pero ¿por qué razón debemos valorar a los afectos positivos por encima de los afectos negativos? ¿Por qué Spinoza va a decir que la envidia no es que sea algo mal, sino que es algo malo? ¿Por qué es que la humildad no es que sea mal, sino que es malo? ¿Por qué vamos a decir que esos afectos negativos, o como mínimo que esos afectos negativos pueden darnos la sensación de si estamos haciendo cosas buenas o no? Pues ahí la apuesta de Spinoza, una apuesta importante. Los afectos positivos duran más que los afectos negativos. Es decir, que de cierta manera el odio no dura tanto como el amor. La envidia no dura tanto como la admiración. Si ven que regresamos una vez más a esta lógica de la duración. ¿Por qué los afectos activos
son superiores a los otros, una vez más, no es un problema de bien o de mal. No es, ¿por qué me preocupo por los otros en tanto que otros y esto está bien? Eso no es el problema de Spinoza. Los afectos activos son buenos porque son afectos que duran más. Y de hecho, pensarán esta noche si no es la experiencia que ustedes tienen de los afectos. Verán que los afectos negativos, por suerte, ¿ya?, cuando comenzamos a reflexionar sobre ellos, cuando intentamos aplicarles algún tipo de conocimiento, pues poco a poco desaparecen. Cuando comenzamos a pensar realmente por qué razón le odiamos a esta persona, pues verán que cuando encontramos la causa de por qué le odiamos tanto a esta persona, el afecto poco a poco se deshace, poco a poco se va. Por lo que ven que es una ética totalmente inmanente, es una ética del encuentro y es una ética que se fundamenta sobre el aumento o la baja de la potencia de vida. Y esto tiene 3 consecuencias importantes para pensar la ética de Spinoza de manera general. ¿Cuál va a ser entonces un verdadero gesto ético? Pues de cierta manera es relativamente fácil. Durante toda mi vida estoy fluctuando con encuentros que se dan de manera completamente contingente. Esos encuentros pues, pueden ser de vez en cuando buenos, pueden ser de vez en cuando nefastos. Pues, ¿qué es intentar vivir una vida ética? No tiene nada que ver con el bien y el mal. Intentar vivir una vida ética es intentar maximizar los encuentros positivos. Intentar maximizar las condiciones dentro de las cuales se van a dar encuentros positivos. Y obviamente, por otro lado, pues intentar minimizar las situaciones en las cuales se van a dar encuentros negativos. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo reconocer los encuentros positivos y los encuentros negativos? Pues tenemos algo para poder reconocerlos: los afectos positivos y los afectos negativos. Ven que de cierta manera es una ética relativamente simple. Es una ética de los encuentros positivos o de los encuentros negativos. Hay una segunda consecuencia interesante en esta ética de Spinoza. Y ven que es una ética que no tiene nada que ver con el bien y el mal, pero que tiene que ver con la duración. Y es raro pensar que el criterio más importante de una ética sea la duración. Porque todos conocemos cosas terribles que lastimosamente duran. De hecho, las cosas terribles siempre duran demasiado. Y sin embargo, esta idea de duración es interesante por la razón siguiente. Hay un concepto que Spinoza trabaja mucho en sus obras políticas y es el concepto de paz. Pero la paz para Spinoza no es algo que solo se encuentra entre estados. De cierta manera, cada cosa singular, en tanto que persevera en su ser porque presenta cierto tipo de paz entre sus partes. Por ejemplo, yo ahora mismo soy una especie de paz. Por eso persevero en mi ser. Todas mis células están dentro de cierta relación armónica que se puede asemejar a la paz. Tal vez algún día me surja un cáncer que generará cierta disidencia o cierta guerra civil dentro de mi cuerpo. Ven que fallecer es, de cierta manera, entrar dentro de ciertas relaciones marciales, ya sea entre dos fuerzas externas o ya sea dentro de mí, es decir, que yo entre en contradicción con las mismas fuerzas que están dentro de mí. Y ven que esta idea de paz o de duración es, una vez más, una idea que viene directamente de la física. Un cuerpo
que presenta relaciones pacíficas entre sus partes, pues es un cuerpo más potente que un cuerpo que genera contradicciones, que genera dificultades, cuyas partes no se pueden realmente unir. Pero no es solo el hecho de los cuerpos de la física. Voy a decirles algo horrible. Un matrimonio que dura más. Pues de cierta manera, por el simple hecho de durar más, evidencia que las dos personas en el matrimonio se sentían satisfechas dentro de este matrimonio. O que, como mínimo, no se sentían lo suficientemente insatisfechas como para poder romperlo. Un tratado internacional de paz que dura más, pues evidencia también a su manera que todas las partes de este tratado están satisfechas, que de cierta manera este tratado cumple con el interés de todas las partes. Lo hace mucho más que un tratado que puede ser roto a lo mejor en una semana. Un pueblo que dura más, pues también a su manera evidencia que las personas que lo conforman se sienten más satisfechas que las personas que conforman un pueblo que se deshace muy fácilmente. Por lo que ven que esta idea de duración como criterio ético tiene que ver con la misma lógica de la racionalidad. Hay esta idea en Spinoza que un cuerpo que dura, sea cual sea el cuerpo, un cuerpo que dura, a su manera evidencia que ha sido compuesto de manera racional y que por lo tanto las partes no tienen un interés inmediato en separarse. Pero miren cómo lo mismo sucede en el campo de las ideas. Hay debates terribles para preguntarse, ¿qué es una idea genial? Pues ven que el campo de las ideas es también el campo de la lucha a muerte. Hay una especie de darwinismo intelectual. Las ideas constantemente están en lucha las unas en contra de las otras. Pues, ¿qué es una idea buena? Pues es una idea que resiste a estas guerras, que resiste a estas luchas. De hecho, ¿se acuerdan que el gran epistemólogo Popper decía que todo el trabajo de un científico no es intentar demostrar que una idea es verdadera? Es al contrario, atacarla con todo lo que uno puede para ver si es que resiste. Y la que mejor resiste será la mejor idea, es decir, la que más se acerque a algo verdadero. Por lo que ven que esta idea de la duración como criterio ético no es una idea tan sorprendente o tan loca como podríamos imaginar. Y de hecho, veremos cuando hablemos de ética, de política en la última sesión. El Tercer Reich, sumamente potente, fuerzas armadas terriblemente potentes, tenía que durar 1000 años. Pues duró 12 años. Claro, para las personas que tuvieron que padecerlo, 12 años fue demasiado largo. 12 años fue demasiado terrible. Pero en realidad, como estaba habitado de tantas contradicciones, como no pudo demostrar su propia racionalidad, lo que tenía que durar 1000 años, duró 12 años. Por lo que en realidad, lo que evidenció el Reich detrás de sus fuerzas armadas es que era un régimen muy débil. Por lo que ven que tal vez podamos entender lo que quiere decir Spinoza con esta idea que lo bueno es lo que dura. Es decir, un criterio puramente inmanente. Porque el simple hecho que algo dure evidencia su composición racional. Evidencia que las partes
quieren quedarse en la totalidad. Por lo que de cierta manera es que el estar en la totalidad satisface sus intereses. Tercer punto, del cual quiero hablarles como consecuencia. También ven que entonces la ética que presenta Spinoza es una ética que se fundamenta sobre el conocimiento y que además este conocimiento es un conocimiento que nos lleva a la libertad. La filosofía de Spinoza es un camino de liberación. De hecho, muchos autores criticaron a Spinoza por eso. Por ejemplo, hay un libro famosísimo de un autor que se llama Ferdinand Alquier, que se llama El racionalismo de Spinoza. Ferdinand Alquier era profesor en la Sorbona, una persona brillantísima, traductor de Kant, editor de Descartes, el típico profesor de la Sorbona, excelente. Y redactó un libro en el cual dijo, bueno, honestamente, nunca pude entender a Spinoza. Y se dijo, bueno, no soy estúpido, soy profesor en la Sorbona, algo sé de filosofía, ¿por qué no logro entender a Spinoza? Y dijo, pues, porque Spinoza es de por sí inentendible. Y es inentendible porque es una especie de charlatán. ¿Por qué es un charlatán? Saben que el charlatán es este médico que con una sola medicina promete curarte de absolutamente todo. O sea, eso es realmente el charlatán. Pues Spinoza de cierta manera hace lo mismo. Cuando dice, con un solo remedio, es decir, el conocimiento, voy a curarles de los dos grandes males de los seres humanos, que son la ignorancia y el miedo, o lo malo, es decir, la salvación. ¿Ya? Ven que Spinoza promete con el solo conocimiento no solo llegar a la verdad, lo que ya sería aceptable, sino además salvarse éticamente. Y muchos filósofos contemporáneos reprochan eso a Spinoza. Muchos filósofos contemporáneos van a decir, a ver, la verdad sirve en el campo del conocimiento, pero tal vez la verdad no sirva en el campo de la ética. Y una de las singularidades más importantes de Spinoza consiste en decir, la verdad ocupa esos dos campos. Ocupa no solo el conocimiento, sino que además ocupa el campo de la ética, por la razón siguiente. Dentro de un mundo totalmente determinista, dentro de un mundo en el cual todo es causa de causa de causa, pues si ven que de cierta manera no hay espacio para la libertad. No hay espacio para la libertad humana. Y de hecho es cierto, en Spinoza no hay espacio para la libertad si es que ustedes entienden por libertad el libre albedrío cartesiano. Esta idea que yo de repente aparezco en el mundo y de manera completamente libre y no determinada comienzo a escoger que quiero tomar eso, quiero comer eso, quiero acostarme con esta persona y no otra. Esto para Spinoza es una ilusión absoluta. Pero hay otra libertad, dice Spinoza, que no es el hacer lo que mi voluntad quiera, sino que es el entender los determinismos que me llevan a hacer tal o tal cosa. Es decir, una libertad que se fundamenta sobre el conocimiento. Saber lo que me determina, saber lo que me causa actuar de tal o tal manera, pues de cierta manera ya es haberme un poquito liberado de eso. Porque claro, me sigue determinando, eso no hay nada que hacer, me sigue determinando, pero como mínimo lo sé. Y el simple hecho que yo lo sepa, pues ya me abre cierto espacio de libertad. Y con eso bien ven por qué razón Freud admiraba tanto a Spinoza. Y voy a decirlo, por qué razón Freud le robó tanto a Spinoza. Porque si ven que es esta idea según la cual el simple hecho de saber lo que me determina ya me abre cierto espacio para mi libertad.
Por lo que de cierta manera en Spinoza van a existir dos tipos de seres humanos. Y no sé si no lo somos un poco todos, pero tal vez a diferentes momentos de nuestras vidas. Si ven que lo más importante en la ética de Spinoza al final es existir más y sobre todo experimentar o sentir que existo más. ¿Se acuerdan esta frase magnífica de Spinoza que siempre les dije? Sentimos y experimentamos que somos eternos. Ese es el objetivo de la verdadera ética. Pero este sentir que existo, hay dos maneras de hacerlo. Primero, podemos sentir que existimos padeciendo. Si ven que todos tenemos cierto tipo de goce dentro del hecho de padecer. Por eso podemos emborracharnos, para padecer. Por eso podemos tomar sustancias ilícitas, para padecer. Por eso, por ejemplo, algo extremadamente misterioso. Por eso la gente hace deportes que les destroza el cuerpo, en el cual sufren muchísimo. Yo tengo una amiga que es bailarina de ballet en Francia. A los 37 años, su cuerpo está devastado. Sufrió toda su vida. Pues, ¿por qué razón hizo eso? Pues porque, obviamente, padecer nos hace sentir que existimos. Por lo que eso es uno, claro, ese es el camino bajo, por así decirlo, pero eso es uno de los caminos de la ética de Spinoza. Nos gusta padecer. Por eso, nos gusta un poco a todos la posición de la víctima. Si ven que hay algo un poco placentero en sentirme y experimentarme víctima, porque de cierta manera, existir en tanto que víctima es existir. Y hay otro camino ético, obviamente, que es mucho más duro, mucho más difícil, que es no el sentir que existo porque padezco, sino exactamente lo contrario. Sentir que existo porque al entender las cosas que me determinan y al poder organizar los encuentros que van a hacer subir mi potencia de vida, puedo existir en tanto que hombre o que mujer libre. Puedo existir en tanto que cosa singular libre. Ya no experimento que existo dentro del padecer, sino siento que existo dentro del actuar. Y no solo dentro del actuar momentáneo, dentro del actuar de manera eterna. Si ven que en última instancia, ese nivel absoluto de la libertad consistiría literalmente en decir, es el momento en el cual vivo mi vida a la luz de la eternidad. Bien sé que a lo mejor algún día alguna fuerza que no pude prever vendrá y me matará. Pero no importa, como esta fuerza de todas maneras es completamente exterior a mí, yo voy a vivir tal como si esta fuerza no existiese. Por lo que literalmente voy a vivir tal como si fuera un inmortal. ¿Y por qué voy a vivir tal como si fuera un inmortal? Pues porque soy un inmortal. Si ven que ni siquiera es un juego, ¿ya? En tanto que soy una pura potencia de vida, vivir como si fuéramos inmortales, para Spinoza, no es un juego, es literalmente asumir que somos inmortales. Un último punto para concluir. Ven entonces que esta ética de Spinoza, también cuando lean el texto, hay algo que les va a sorprender. Y es que es una ética en la cual Spinoza nunca utiliza el imperativo. Es una ética que nunca dice se debe hacer eso, o hay que hacer eso, o los seres humanos deberíamos hacer eso. Si ven que esas fórmulas imperativas siempre son fórmulas para Spinoza que surgen de la ignorancia. Una persona que habla al imperativo es para Spinoza, por definición, una persona ignorante. Por ejemplo,
cuando le decimos a un niño, no hay que mentir si no vas a ir al infierno. Pues para Spinoza solo un ignorante puede decir eso. Una verdadera persona que quisiera educar un niño a la ética, solo le hablaría al infinitivo y le diría: si es que tú construyes una sociedad en la cual la gente miente, las consecuencias serán estas. Y mira que las consecuencias te van a hacer bajar tu potencia de vida. Cada vez que alguien habla al imperativo, para Spinoza, dejó de hacer filosofía. En algunos textos Spinoza va a decir: el imperativo es bueno para los curas y para los políticos, que van a decir, deberíamos resolver el problema de la deuda externa. Sí, ok, chévere, deberíamos hacerlo, efectivamente, pero eso no es filosofía, eso es otro campo. El campo de la filosofía, en tanto que es el campo del conocimiento que nos lleva a la libertad, es el campo únicamente del indicativo. Hablamos para describir las cosas, para explicar las cosas, no para condenarlas. Hay una frase magnífica de Spinoza y con esto cerramos. El eslogan, de cierta manera, de la filosofía de Spinoza es: no reír, tampoco llorar, sino entender. Porque lo único que nos hará realmente libre no es quejarnos de todo. Pueden quejarse, pero no sirve de nada. Lo importante es entender, porque el simple hecho que podamos entender los procesos que generan las cosas, esto nos va a permitir ser libres. Por lo que ven que, a pesar de esta filosofía totalmente inundada de determinismo, hay un pequeño espacio para la ética y para la libertad, pero es un espacio extraño porque es un espacio que tiene que ver con el conocimiento. Y ahí el carácter, tal vez un poco aristocrático, de la ética de Spinoza, que se balanceará dentro de otro texto, con esta idea que solo serán salvados aquellos que saben. ¿Sí ven que es un poco aristocrático esta posición? Veremos que en su momento político propone otra opción. Pero como mínimo la consecuencia del libro que se llama Ética es que no todo el mundo será salvado. Solo serán salvados aquellas personas que tienen acceso a cierta forma precisa de conocimiento que les permite abrirse espacios de libertad dentro de la necesidad. Eso quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido a la sesión hoy.